Comentábamos la vez pasada, les ponía yo este ejemplo, en donde Ana y Pedro, un matrimonio, donde ella contaba las agresiones que ella tenía de parte del esposo y que le generaba violencia a ella. Y la sorpresa era que Ana, su trabajo era ministerio público. Y la pregunta era, ¿y por qué no ha hecho nada? Cuando llega Pedro y entonces se le comenta, oye, pues, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué tratas así a Ana? Y entonces él dice, bueno, déjenme les muestro todas las marcas que traigo en el rostro. Son de los arañazos de ella. Y es la manera en que ella me golpea y la manera en que ella se relaciona conmigo. Es interesante, y veíamos la vez pasada, que esto no es tan extraordinario. Si nosotros preguntamos a muchos matrimonios, la relación que llevan es muy conflictiva. Y si nosotros vemos qué es lo que pasa en sus matrimonios, hay quejas de las dos partes. Tan es así que mucha gente dice que el matrimonio no sirve y que el matrimonio no funciona y que el matrimonio es sufrir. Cuando la gente se quiere casar, le dicen, no te cases, ¿para qué? Así vives feliz. Y entonces siempre es la idea como que el matrimonio no sirve, ya está caduco, ya no funciona, las mujeres somos muy infelices estando casadas, los varones son muy infelices estando casados, y entonces es algo que no funciona. Sin embargo, acá en Efesios, Pablo dice, a ver, esta unión o este matrimonio, Dios lo hizo, ¿sí? Y al hacerlo Dios, sí funciona. Entonces, ¿qué pasa con los matrimonios que nos dicen que no funcionan? ¿Sí? Bueno, que no estamos siguiendo el modelo como Dios lo planteó. No estamos haciendo las cosas como Dios las plantea. Y entonces Pablo aquí en Efesios nos dice cómo es el plan de Dios para estas relaciones, ¿sí? Ahora hay muchos divorcios, hay muchos al año de casados, hay muchos, y son las situaciones tan desgarradoras que por eso hicieron el cambio a este matrimonio encausado. Ya no necesito causa, nada más te quieres divorciar, ok, está bien, ¿sí? Lo único que hay que hacer es avisarle a la contraparte que te quieres divorciar, porque como tenía que haber una causa del divorcio, entonces era muy desgarrador, se inventaban muchas causas, ¿no?, para que se pudiera hacer esto. Y era muy difícil pensar en cómo esta gente que se había querido tanto y que habían pensado en unirse, ahora se desgarraban de esa manera, ¿sí? Entonces, ha habido estos cambios precisamente por esto, pero ¿cuál es el plan de Dios? ¿Sí? Porque Dios, ninguno de sus planes es para afectarnos. Ninguno de sus planes es para vivir en violencia, para vivir en problemas. Y entonces, cuando vemos el plan de Dios, veíamos la vez pasada la parte de las mujeres, ¿no? Y yo les decía, este versículo de donde dice sométanse a sus maridos, ¿sí?, como al Señor, y luego termina el versículo 24, las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Son versículos que se usan mucho para todos estos manifiestos y escritos feministas, ¿sí? La religión somete a la mujer. La religión hace que la mujer viva en violencia, ¿sí? Pero no leen ni lo anterior ni lo posterior, ¿sí? ¿Cuál es el plan de Dios? Y entonces ellas asumen, o mucho se ha asumido en estos escritos, que cuando dice esposas sométanse, quiere decir el esposo las debe someter. Y veíamos la vez pasada que es muy diferente esta situación. No dice al esposo somete a tu esposa, a la mujer dice sométete. Y veíamos que este sométete quiere decir acepta la autoridad del varón, ¿sí? Dios se las dio a él, ¿sí? Y nosotros podemos decir, pero ¿por qué? ¿Por qué a él? ¿No? Muchas mujeres tienen mejores ideas que los varones,
¿Por qué a él? ¿Sí? Pero hermanas, vamos a ver la segunda parte, ¿no? Yo les decía, y gracias al pastor y Esteban y al pastor Roberto que me dejaron terminar esta, porque a mí se me hacía muy importante. ¿Por qué? Y yo creo que cuando veamos cuál es esta labor del esposo, vamos a decir, no, pues con un esposo así yo me someto, pero de 1000 amores, ¿no? Pero es el ejemplo que está poniendo. Dice ahí en el versículo 25, lo primero que Pablo les dice a los varones es: amen a sus esposas. Veíamos la vez pasada que generalmente a los varones se les enseña que respeten a las mujeres, y a nosotros nos enseñan a amarlos, ¿no? Ámalo, ama a tu esposo. Pero aquí la indicación es al revés. A nosotras nos dicen respétalo, ¿sí? Y a ellos les dicen ama a tu esposa, ¿sí? Pero ojo, no es un amor cualquiera, ni es este amor que el amor que ama es celoso, el amor que ama es egoísta, el amor que ama da su vida, el amor que ama quiere a la mujer para sí, ¿no? ¿Cuál es el parámetro de comparación? Dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el tipo de amor que deben de dar los esposos a las mujeres? Dice: igual que como Cristo lo hizo con la iglesia. Aquí ya no es celoso, aquí ya no es para mí mismo, aquí ya no es por mi egoísmo, aquí no es para yo sentirme bien, aquí no es para que me atienda, aquí no es para que me dé, ¿sí? El amor de Cristo por la iglesia es de entrega, ¿sí? Entonces la primera parte, fíjense que acá es más extenso. Yo no lo investigué en el griego, pero dicen algunos comentaristas que cuando Pablo habla a la mujer lo hace como en palabras más sutiles, más amables, pero aquí el lenguaje es muy directo para el varón, ¿sí? A él lo dice más directo y es más extenso, ¿sí? Y veíamos la vez pasada, ¿qué quiere decir? Que nosotros nos sujetemos, que él es el líder, que en el hogar él es el líder, ¿sí? Y veíamos que en toda organización hace falta un líder, ¿sí? Pero la responsabilidad de los acuerdos, de las decisiones, es del líder, ¿sí? Y entonces acá el Señor ha puesto al hombre como líder. Y entonces dice acá en el versículo 25, ¿sí? Que amen así como Cristo, y no nada más amó a la iglesia, dice se entregó por ella. Es probable que no haya la necesidad de que el hombre tenga que morir por la esposa, ¿sí? Pero sí tiene que sacrificar su propio yo, tiene que sacrificar sus intereses, sus sentimientos, sus necesidades, ¿sí? Para ver por el bien de ella también, ¿sí? El amor sacrifica esta comodidad, sacrifica estas preferencias personales, sacrifica para servir al otro. Pensemos en la obra del Señor. Una vez yo oía un predicador que decía: así como nosotros, la diferencia que hay entre nosotros y un gusano, para ejemplificar la diferencia que hubo de Cristo estando en el cielo, ahora Cristo siendo humano, ¿sí? Pero oí yo otro hermano que decía: esta diferencia es poquita, de gusano a ser humano, a la diferencia que hay entre ser humano y ser Dios. Cristo dejó todo, dejó toda su gloria, dejó su trono, dejó la convivencia así con el Padre, para venir a ser humano. Ese fue su sacrificio. Entonces, cuando dice que el hombre, el varón, se sacrifique por la esposa, así como Cristo por la iglesia, es que debe de tener paciencia, debe seguir buscándola, debe seguir guiándola, ¿sí? Eso es lo que hace Cristo con la iglesia. Y no es cierto que en nuestra sociedad se le dice a la mujer: si no funcionó el matrimonio fue tu culpa, tú eres la responsable, debiste de ser más amable con él, debiste de hacer esto, debiste de aceptarlo, debiste de... Pero fíjense que acá dice el hombre
es ese responsable como líder. La desobediencia de ella, de la iglesia, le causa tristeza al Señor, que murió por ella. Cuando la iglesia asume la voluntad de Dios, a Cristo le da voz. Pero ante la desobediencia de la iglesia, el Señor no dice, ya la extermina. Sigue alimentándola, sigue estando con ella, sigue procurando por ella. El esposo muere para sí, a sus propios deseos, sus propias intenciones, en beneficio de la mujer. En el versículo 26 y 27, el esposo también se dedica a la santificación de la esposa. El marido debe de trabajar para que tanto la mujer como los hijos crezcan espiritualmente, desarrollen en todo aspecto de su vida. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? A través de la oración constante. Los esposos deben de estar orando y orando y orando por las esposas. Y si nosotros nos vamos a la librería, no encontramos un libro que diga el esposo que ora por las esposas. Pero de las esposas que oran por sus esposos, sí. ¿Sí? Ahí sí hay mucho. Y entonces a nosotros nos dicen, es que tú debes de orar por tu esposo. Yo no digo que no oremos, pero el esposo tiene que orar por ella, porque ella pueda crecer, así como Cristo dice que es para la santificación. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante. Él la lavó, la purificó para presentársela así. Entonces, ¿cuál es el símil con el esposo? Es dedicarse a la santificación de la esposa, a través de la oración, a través del ejemplo. ¿Sí? Si él manifiesta una conducta de amor, de espiritualidad, de integridad, de servicio, le está dando ejemplo a la mujer para que ella haga lo mismo. Él necesita vivir en la palabra y necesita compartirla con la familia. El esposo es un colaborador de Dios para desarrollar esa belleza espiritual en su esposa. ¿Sí? Si yo les preguntara a las hermanas, ¿les gustaría un esposo así? Mucho ha pasado que las mujeres se quejan y las mujeres guardan un resentimiento y una amargura por la manera en que los varones las han lastimado. ¿Sí? Aquí estamos hablando de un varón que hace esas peticiones específicas por su esposa, está orando por ella, pide por su vida espiritual, por las responsabilidades que tiene la esposa, por sus presiones, por sus tentaciones, ¿sí? Por sus amistades, por los sueños que tiene. Nos gustaría tener un compañero de vida que esté orando por nuestra vida espiritual. Yo creo que sí. Alguien que nos apoye, que no nos diga, ay, otra vez te equivocaste, ay, eso siempre lo haces mal, no, es que tú nunca cambies. ¿Sí? Sino que está orando y está siendo ese colaborador con Dios para la vida espiritual. Esto permite a las mujeres respetar a un hombre así y nos permite admirarlo. ¿Sí? Y es más fácil para nosotros seguir el ejemplo como él lo está haciendo. ¿Sí? Había una hermana misionera que decía que ella cuando oyó, que una vez le dijo a su esposo, oye, ¿por qué no oramos juntos? En lugar de que tú ores por tu lado y yo oro por mi lado, ¿por qué no oramos juntos? Y que le dijo, es que yo oro delante de Dios por ti y pues me gusta hacerlo a solas. Y que le dijo ella, bueno, ¿qué no puedo oír lo que oras por mí? No, dice, sí puedes oír, pero... Y que le dijo, vamos a orar. Entonces dice que ella cuando oyó la petición de su esposo por ella, que la conmovió mucho. Y que cuando terminó de orar le dice, es que yo no sabía cuánto me amabas por lo que oras por mí.
necesitamos tener un compañero que ore por nuestra vida espiritual. El esposo muere a sí mismo. El esposo se dedica a la santificación de la esposa. El esposo ama a su esposa como a sí misma. Dice el versículo 28 al 30. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo lo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. ¿Qué quiere decir que el esposo ama a su esposa como a sí mismo? Hay una regla de oro que dice que lo que no nos guste que nos hagan, no lo hagamos, ¿no? Esto se cumple en el hogar, no es nada más afuera, es en el hogar. Y entonces cuando el esposo ama a su esposa, quiere decir que se está amando a sí mismo porque tiene esa conciencia de que son una sola carne, ¿sí? Yo no puedo agredir a mi compañero, o en el caso de los varones, a su compañera, porque son una sola carne. ¿Cómo lo puedo agredir? Ahora, ¿qué es esto? Una de las cosas que yo creo que a las mujeres nos hace falta mucho es que nos amen. A veces no tenemos ese amor. Es muy efectivo el amor de las mamás por los hijos, pero de los papás con las hijas como que no tanto, ¿sí? Porque tenemos muchos hogares sin papás. Aunque estén presentes, emocionalmente no están. Y entonces ese amor que tienen las mamás por los varones, ¿sí?, no es el mismo que tienen los papás por las hijas, ¿sí?, en la mayoría de los casos, ¿sí? Y entonces las mujeres generalmente crecen con esas ganas de sentirse amadas, de sentirse protegidas, ¿sí? Y entonces por eso dicen que pasa alguien y les dice mi alma y uno se engancha ahí, ¿no? ¿Sí? Ya me dijo que soy su alma. No te puedo ir a ver porque está lloviendo, pero si no, sí va. Ay, no le hace, sí me ama, ¿no? Sí. Es que necesito que cambies esto y esto, porque así no te puedo amar. Así sí lo cambio, pero él me ama. ¿Sí? Y a veces no sabemos distinguir ese amor. Y a veces no sabemos buscar ese verdadero amor, ¿sí? Cuando el esposo ama, entonces está amando como Cristo ama a la iglesia, ¿sí? Y entonces este amar, dice, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabemos o cómo nos damos cuenta si alguien nos ama? ¿Sí? Bueno, que los son sensibles a nuestras necesidades. Ojo, no caprichos, ¿sí? Son sensibles a nuestras necesidades, les importamos lo que pasamos, les importa lo que sentimos. No es de que, ay, otra vez con tus lágrimas, ¿no? Ay, otra vez igual, eres igualita a tu mamá. No, no son esas ideas, es ser sensible a las necesidades de ella. Cuando yo sé que alguien me ama, es alguien que le duele lo que a mí me está doliendo, ¿sí? Es alguien que le importan las necesidades que yo tengo, ¿sí? Y entonces ahí me está diciendo que se ama. Y el esposo está siendo sumiso ante Cristo. Y entonces por eso es posible que él ame a la mujer, ¿sí? ¿Se acuerdan del versículo 21 que dice que nosotros, que nos sometamos unos a otros, ¿sí? Cuando el esposo ama, ¿sí?, a su esposa, la comprende, ¿sí?, y entiende que le pasa en el marco de la voluntad de Dios, ¿sí? A los hombres les cuesta amar, quién sabe, no podemos hacer como esa generalización, ¿sí? Pero la instrucción de Pablo es ámenla como a sí mismo. Si te aman como a sí mismo, no las puedes golpear, no las puedes herir, no las puedes lastimar, porque entonces eso te duele también a ti, ¿sí? Entonces tenemos que
ver cuál es ese amor. Dice Pedro, vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, dice, para que sus oraciones no tengan estorbo. No pueden los varones orar si hay un conflicto con la mujer. Y entonces dice, denle honor como un vaso más frágil, trátenlo como un vaso más frágil. Y al vaso más frágil yo no lo golpeo, ¿sí? Lo trato con delicadeza. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Son coherederas de la gracia, igual que ustedes. Trátenlas sabiamente. Este amor no es sentimiento. No es que el hombre diga, ay, no, si yo siento algo bien bonito. Y cada vez que pasa, ay, suspiro. No, el amor no es sentimiento, es acción, ¿sí? Los actos de cortesía. Ahí es como nos damos cuenta del amor, cuando tienen cortesía con nosotros, ¿sí? Yo les comentaba en la semana un grupo de las muchachas que ahora sienten que la igualdad es, no, pues es que no me dejen, que no me den, abran la puerta, que no me dejen el asiento. No, somos iguales, me decían. Y les decía yo, sí, yo estoy de acuerdo que somos iguales, pero estos son actos de cortesía. No, dice. Y le digo, ¿y qué hace? Dice, pues abre la puerta. Y yo le digo, no, pásate tú. O si hay un lugar, no, siéntate tú. Les digo, para mí eso no es igualdad. Y les digo, ¿y qué pasa si ellos abren la puerta y se pasan? Ay, no. Le digo, entonces, o si está una silla y ellos llegan y se sientan. No, eso está mal. Le digo, entonces, ¿qué quieren? Y estamos viviendo en una época de conflicto porque como mujeres decimos, no, a mí no me des el asiento ni nada, yo soy igual que tú y a mí no. Pero por el otro lado reclamamos, oigan, yo soy mujer. Y entonces dicen que ahorita es una ambivalencia de los varones que no saben qué hacer, o sea, te trato así y te molesta porque eres igual, no eres un agente inferior, pero no lo hago y entonces estoy mal. ¿Sí? Pablo dice, ¿cómo les demuestro el amor? Con la cortesía. Y yo les preguntaba a los varones de este equipo de alumnos, ¿ustedes son caballerosos? Y uno que viene de una familia más tradicional, que ahora les llaman, me dijo, pues sí, dice, a mí mi mamá me enseñó que con las mujeres debía de ser esto. Y otro que es más de que todos iguales, no, dice, yo no. Yo pues igual, todos igual. Y entonces yo le pregunté a él, ¿y si la muchacha te gusta? Ah, no, ahí sí soy caballeroso. Digo, ¿y por qué? ¿Por qué ahí sí? No, pues sí, para conquistarla. Entonces traemos como esos patrones, ¿no? Pero fíjense que aquí Pablo nos dice, ¿cómo la amas? Sé cortés con ella, sé sensible, ten delicadeza en el trato con la mujer. La cuarta cosa que Pablo pide aquí a los esposos, dice que le dé prioridad a su esposa. El versículo 31 está tomado de Génesis 2:24 y entonces les dice, pero fíjense aquí, al esposo le dice, tu relación más cercana ya no va a ser con tus papás, con tus hermanos, con tu trabajo, con tus amigos. Ahora es la esposa. ¿Sí? La prioridad es la esposa. Y entonces dice, una pareja entonces ahora es la prioridad sobre cualquier otra relación, así sea laboral. Este versículo dice, son uno. Esta relación es uno. La esposa ha de ser lo más importante para el esposo después del Señor Jesucristo. Para él y para ella, el cónyuge es más importante que los padres, que los hijos, que las hijas, que los amigos, que las amigas, que el trabajo y que las diversiones. Demanda tiempo de los varones.
Y más que estamos en un sistema donde el hombre que trabaja más es más hombre, es mejor. ¿Sí? Pero aquí dice, no, necesita, sobre tu trabajo, la prioridad es la esposa. Demanda tiempo, demanda comunicación, demanda ser sensibles. Y los hombres a veces dicen, es que yo no soy tan sensibles, pero yo siempre me remito a ver, cuando están en la conquista, claro que son sensibles, detectan todo lo que a la mujer le gusta, tienen todas las buenas acciones para la que la mujer les gusta. Eso debe de permanecer. No es en el tiempo de conquista, es en el tiempo de la relación. Ser sensibles a las necesidades y la lealtad, ser leales con ellas. ¿Sí? Cuando nos habla de que no hay una relación más importante, nos está hablando de lealtad. No hay otra relación más importante, ninguna otra. Y eso habla de lealtad. ¿Sí? Cuando yo no le soy leal a mi relación, es que yo tengo otras relaciones que para mí son más importantes. Es si yo tengo algo, no, pues a él no se lo cuento por acá. No, la relación más importante es el matrimonio. Este amor de entrega requiere mucha comunicación. ¿Sí? Yo comentamos con mi esposo, muchas veces si uno va al restaurante y si ve una pareja donde él habla y habla y habla y ella está atenta, podemos pensar que es una de novios. ¿Sí? Porque él habla y cuenta todo y la mujer está atenta escuchando. ¿Sí? Si vemos una donde ella está hable y hable y él está volteado, ¿sí? Entonces seguramente ya se casaron. Porque algo pasa con los varones que se casan y se les corta la comunicación. Ya no hablan. ¿Sí? Muchos de ellos dicen que porque no quieren preocupar a la esposa. Pero no saben que nosotras somos fuertes. Que sí podemos escuchar lo que les pasa. Que sí podemos llevar las cargas también de ellos. ¿Sí? No nos vamos a desmoronar. Podemos escucharlos. Y entonces algo pasa y entonces nosotros empezamos a hablar, pero no tenemos tampoco la atención así de que, sí, nuestro lenguaje es más amplio, ¿no? Yo cuando le cuento algo a mi esposo, le digo, fíjate que me encontré a fulano de tal. ¿Te acuerdas de fulano de tal o de fulana de tal? Es la persona que esto y esto y esto. ¿Te acuerdas de esto que fue esto? Y le cuento todo el contexto, ¿no? Luego ya se me olvidó que le iba a contar, pero ya le dije todo el contexto. Cuando él se encuentra a alguien, me dice, me encontré a fulano de tal. ¿Y qué te dijo? Esto y esto. ¿Y no le preguntaste de esto? No. Oye, ¿y esto y esto? No, pues no le pregunté. Oye, pero ¿y esto? No. Entonces, le digo, ¿para qué te lo encontraste si no le preguntaste todo esto? ¿No? Sí. Nosotros tenemos un lenguaje diferente, pero la comunicación es importante en la pareja. No puede haber pareja si no hay comunicación. ¿Y qué es comunicación? No contarnos a quién nos encontramos. Comunicación es qué tengo yo, qué traigo adentro, qué se me está atorando. Y saber que hay alguien, no solo me escucha, le importa, ¿sí?, lo que me pasó. Y que lo puedo hablar sin que después me lo saque. Y diga, como a mi esposa, que le pasa esto y eso, ¿ustedes creen? Porque esa es esa lealtad. Comunicar es lo que yo siento y lo puedo expresar sin que me juzguen. Ay, eres cristiana y sientes eso. No, puedo hablarlo libremente. Podemos decir, la comunicación no es para lastimar. La comunicación es para animar al cónyuge a resolver sus problemas. Muchos matrimonios no prosperan ni mejoran porque las esposas llevan profundas cicatrices debido a lo insensible que son los varones. Hay muchas mujeres lastimadas, muchas mujeres que las palabras que dijo su cónyuge las lastimaron. ¿Sí? Y debemos de decir, el esposo que ama, escucha con paciencia. Escucha con entendimiento.
Su comunicación edifica a la esposa. En lugar de decirle que hizo mal, la anima y la apoya. Hermanos, es una verdadera bendición tener un esposo que hasta de una misma lo defiende. Que cuando uno mismo dice, ay, es que estoy mal, es que estoy loca, es que... No te digas así. No estás loca ni lo estás haciendo mal. Es una bendición tener un esposo así. Podemos decir, bueno, pues está bien, este es como los cuentos de Disneylandia o Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Porque el ideal es muy alto. Pero Pablo nos recuerda, ¿sí? ¿Por qué esta relación debe ser así? Porque es la misma de la relación de Cristo con la iglesia. ¿Sí? Es la tarea del esposo, y la tarea del esposo es grande. Yo cuando ya estuve así viendo todo lo del esposo dije, prefiero someterme, hacer la relación y lo que le toca hacer al esposo. ¿Sí? La tarea es grande para ellos y es una responsabilidad. Yo les decía el domingo pasado, es como traer un chaleco pero lleno de municiones, es una carga muy pesada, ¿sí? Porque el Señor le está demandando a él esto. Dice Pablo, sí, el ideal es muy alto, pero porque se basa en una relación de Cristo con la iglesia. ¿La tarea del esposo es alta? Sí. ¿Sí? En el versículo 32, por tercera vez le dice al esposo, ama a tu esposa con un amor que esté dispuesto a quitar tu yo por el bien de ella. ¿Sí? No luches por el tuyo. Luchas porque ella esté bien, luchas por su vida espiritual, luchas porque ella crezca. ¿Sí? El apóstol recalca otra vez en el versículo 32 la nueva palabra, respeta. ¿Sí? Respeta al varón. Los varones también están marcados con muchas heridas. ¿Por qué? Porque no los respetaron, porque los ningunearon, ¿sí? Porque los hacen a un lado, porque no los toman en cuenta, porque la mujer también establece relaciones más profundas con su mamá, con su papá, con los hijos, que con él. No los respetan, ¿sí? Los hacen a un lado. Y entonces él también trae esas heridas. Por eso dice, la actitud de la mujer es respeto. La esposa no debemos colaborar con ellos por un deber, por amargura, por disgusto, sino con un corazón lleno de admiración. Así como les contaba de esta hermana cuando oyó a su esposo orar delante de Dios por ella. ¿Sí? Esa admiración que ella dijo, ¿eso piensas de mí? ¿Eso oras a Dios por mí? ¿Sí? Esa admiración es la que nosotros debemos de tener hacia el varón. Cuando nosotras sentimos ese amor constante del esposo, ese amor leal, ¿sí? No nos queda más que sentir esa admiración respetuosa, ¿sí? Disfrutar, hermanos, el matrimonio, la relación humana más cercana a lo que es estar en el cielo. Esa es una bendición. Desde aquí estamos disfrutando esa compañía y es una bendición. Ana y Pedro, sí hay remedio, integrando a Cristo en sus vidas y cumpliendo el plan de Dios para el matrimonio. Yo creo que todos, si ustedes piensan, un compañero, ¿sí? Un compañero que tengamos donde esté con nosotros, donde ore por nosotros, donde sintamos su amor, donde sintamos su comprensión, donde sintamos que está con nosotros, es una gran bendición. Esto es lo que el Señor quiere para nosotros. ¿Sí? Y para los varones quiere que la mujer admire y respete eso que le está costando estar haciendo por ella, eso que está orando por ella. ¿Sí? Tenemos mucha gente joven que piensa que el matrimonio ya no es opción.
Y nosotros tenemos que enseñarles, no es opción si no está Cristo. Pero si está Cristo, podemos disfrutar de esta relación y podemos sentirnos en el cielo. ¿Sí? Ya no nada más lo sexual, que es la cerecita. Es una relación constante, que yo sé que donde esté, que yo sé que si me equivoco todo el mundo me podrá acusar, pero tengo mi pareja que va a estar conmigo defendiendo. Y esa es una bendición. ¿Sí? Es mi oración, hermanos, que como decía el himno, que Jesús gobierne en todo hogar. Que dejemos entrar al Señor Jesús en nuestros hogares y nos ponga a todos en el lugar que tenemos que estar, para disfrutar lo que Él ha hecho por nosotros. Vamos a orar con el hermano Moisés. Le pedí si nos guía, por favor, en esta oración.